estamos aquí en Ventana Sur, ya sabéis que produce Mediatak, Flixo, bueno, con apoyo de Ventana Sur, estamos con Coque, que nos va a contar ahora un montón de cosas súper interesantes, porque claro, viene, bueno, tú me has dicho, empezaste con la interpretación y ahora hablas de legales. Me encanta cómo el mundo ha cambiado, ¿no? Porque ya a mí me pasó lo mismo, esa transformación de ser creer que iba a ser un creativo toda mi vida o un creador y terminar siendo un gestor de negocios o lo que sea. Sí. El mundo ha cambiado mucho. Esto es así, y hay que estar abierto a los cambios y a ¿Cómo, o sea, más allá ahora me vas a contar la empresa, lo que hacéis, pero sobre todo quiero empezar como hablando de qué estás viendo ahora de transformación? O sea, ¿se están transformando los creadores? ¿Estás sintiendo que empiezan a entender que esto es un negocio y que hay...? Te diría que espero que eso nunca pase. Que los creadores siempre sean creativos, que necesiten crear, ¿vale? Y que necesiten el apoyo, ¿sabes?, de gente que esté más por la gestión y por la producción, ¿no? De hecho, yo cuando trabajamos con algún creativo no, es que he hecho este proyecto para que se pueda hacer pequeñito, tal y cual, no sé qué, bueno, pero un poco es, vale, tú intenta hacer el proyecto, sabes, que tu pálpito te pida, ¿ves? Y porque luego ya veremos, teniendo la flexibilidad de que luego se tiene que poder materializar, ¿no? Pero qué interesante lo que dices. Sí. Pero es importante, para mí, es importante no acotar la creatividad. Es importante que la creatividad sea libre, ¿sabes?, para que se plasme, ¿sabes? Porque, sobre todo en una película, tiene muchos viajes, ¿no? Tiene un viaje en 2D, que es la escritura del guión, el viaje en 3D, que es el hacer la película, para volver al 2D, que es la pantalla, ¿no? Entonces, en todo ese viaje van a haber más transformaciones, van a haber evoluciones. Has hecho muchas cosas y me encantan todas. Abrimos melones. Uno es el de, tú cuando plasmas, ¿no? Lo he visto como si tiraras una ensalada de puff, cae. Claro. Y cae sin que nada se toque. Luego vienen otros a parametrizar. Vale, claro. Todos estos movimientos... Luego, ¿esto nos cabe o no nos va a caber? Vamos a quitar, ¿no?, esto, tal, eso es. ¿Sabes? O tú has puesto una fruta, ¿sabes? Pero es que igual necesitamos una fruta de otro país para poder acabar de completarlo. Y está pasando eso, ¿no? Claro. Actualmente está pasando ese escenario. Claro, y eso muchas veces enriquece los proyectos porque les permite que tengan otros viajes, ¿no? Que no solo sea un proyecto que si solo tiene una pata en un país, pues bueno, estás en ese país y luego vas a tener que pelear por conseguir que se vean otros sitios, tal y cual. Pero si ya tiene la pata en otro país, pues ya va a despertar de per se el interés en otro sitio, ¿no? Y el objetivo es intentar que, sobre todo el objetivo del creativo, siempre es intentar que su historia, ¿no?, llegue al mayor número de gente posible, ¿no? Y una de las maneras es pues, que entre gente de forma orgánica o lo más orgánica posible de otros lugares, ¿no? Pero sí que es cierto que no está tan... Todo ese proceso creativo, vale, ok, vamos a suponer que tenemos esos creativos que lo están haciendo genial, disfrutan de soltar esa producción sin tener incluso sin tener esa concepción de voy a hacerla pequeña para que me la produzcan, que muchas veces es todo lo contrario, tienes que castear bien, o sea, esta historia, pero con un buen casting que vale millones, claro, funciona, si no, no funcionaría. Lo puedes hacer con tu vecino, pero claro, no va a funcionar, no pasa nada, pero es buena la historia, ahora hay que dotarla de claro, esos elementos. Y posterior a eso es, suponiendo que eso suceda, ¿no?, en que tú dices, tienes el mejor guión de la historia, ¿cómo luego le das esa capa de negocio, ¿no?, a esto? Y cómo haces que el creador se rodee de esta gente como claro, tú y como otras, claro, que estructuran el negocio. Claro, porque ahí es muy importante, a los creativos hay que darles seguridad, o sea, porque el creativo suele vivir en la inseguridad, ¿no?, en la necesidad de continua de crear y de saber que lo que está creando es correcto, no sirve, ¿no? Entonces hay que saber dar seguridad y a la misma vez saber explicar que que un proyecto tiene muchas fases y en esas fases hay que estar abierto a las modificaciones, o sea, por una comparación que a lo mejor es un poco fuerte, es como un presupuesto. Entonces tú presupuestas una película, ¿sabes? Pero esa película, ese presupuesto en primera instancia es un deseo, porque luego vas a hacer la película con el dinero que consigas, con lo cual el presupuesto va a estar vivo y lo vas a ir modificando. Pues igual que los guiones tienen muchas versiones por este mismo motivo, porque el creativo necesita cambiar cosas y porque luego el diseño de producción pide que a lo mejor hay un personaje que de repente tiene que ser de otro país porque podemos dimensionar la peli de ¿Y ahí crees otra que, forma. claro, eso afecta al creador también
¿O lo Bueno, condiciona? yo creo que hay creativos que pueden ser un poco más opacos, a los que les puede gestionar más inseguridad aún, es decir, pues que he concebido así mi historia y mi historia es esta, ¿sabes? Entonces, bueno, eso también puede ser una opción, es que todo tiene que ser posible, ¿sabes? Y hay que intentar hacerlo viable y fácil para todos cuando nunca es fácil, esto es una locura. Perdón, y es complicado, ¿no? Pero yo creo que el productor ideal es el que es capaz de entender al creativo y intenta conseguir lo que el creativo necesita sin dejar de vista el punto industrial, ¿sabes? Y el creativo ideal es el que concibe buenas historias sabiendo que tienen que estar vivas y flexibles para poder ser realizadas. Bueno, y de hecho, o sea, sí, ese intermedio de vivo y flexible, incluso cuando lo creas también, pensar también en esa capa de negocio de que tenga sentido, ¿no? Claro. Es decir, oye, pues igual, vete ya pensando en una historia creativa con todas las tramas y juegos que tú quieras que te representan, ¿no? Creativamente, pero también ten en cuenta que tiene que existir un tipo de situaciones que toquen a un público concreto, como los jóvenes, un influencer que haga no sé qué. Pero es que yo creo que ahí condicionar es jodido, ¿eh? Claro, no puedes hacer un proyecto a la carta. Porque No, pero no hay si recetas, no hay recetas. Absolutamente, pero si el creador tiene un poquito más de conocimiento de negocio, sí, cuando vuelve al sombrero de creador, sí, ahí quizás sí que encuentre algo, ¿no? Sí. Sí, y hay creativos que tienen mucha visión de negocio y son capaces. Nosotros acabamos de hacer una película que es ahora mismo la película de género más premiada del 2023, ¿sabes? Que es una peli muy pequeñita, que el creativo tenía la necesidad de decir, quiero hacer, que es Calle Casas, el director, y Calle tenía la necesidad de decir, quiero hacer una película, ¿sabes?, que la pueda hacer, que aunque no tengamos los recursos, que es una película muy low cost, es una película que se rodó en 10 días, ¿sabes?, pero él concibió la historia en un piso, ¿sabes?, pero una historia potente, lo que pasaba era potente. Entonces, bueno, él tenía como creativo esta visión de yo quiero contar esta historia que es potente, pero como quiero hacer la película, ¿sabes?, voy a intentar acotarla para que a nivel de producción sea factible, aunque no tengamos recursos. Súper interesante que hablemos de esta peli, porque ¿cuál es el nombre de la peli? Es La mesita del comedor. La mesita del comedor. No, pero la cuestión es que, claro, estaba pensando de que el creador piensa, en este caso, en una peli pequeña, 10 días, es súper pequeño, diseño, producción. Es una locura. Bueno, es una auténtica locura condensar eso, pero voy más allá. Es decir, claro, hubo una saga de creadores que decían, vamos a hacer una peli en un sitio para abaratar, pero nunca he visto que den con eso, ese intríngulis de lograr la atención constante. O el nivel de fotografía tiene que estar muy demasiado arriba como para que casi compense esa falta de movimiento. ¿Cómo lograsteis en esta peli, La mesita del comedor, hacer esto? Yo creo que es todo mérito de Calle, que él tenía una historia muy potente que contar y consiguió contar esa historia en una sola localización, ¿sabes? Entonces hay un trabajo muy bien hecho con los actores. Calle es un director que le gusta mucho trabajar con los actores, es un director que tiene un sello propio, dentro del género es muy autoral, a él le gusta mucho que los actores encuentren la verdad dentro de los personajes, ¿no? Entonces él insiste mucho en dirigir con los actores para que los actores ¿Pero qué tipo de secuencia? Entonces, digo, el resultado es una película de 4 actores, que los 2 actores protagonistas están muy bien, sobre todo el protagonista, que es David Pareja, Estefanía de los Santos. Me encanta David Pareja, amo. Están ganando premios en los festivales a la mejor interpretación porque tenían un personaje difícil por la historia que cuentan y que lo resolvieron muy bien, ¿no? Entonces, digamos que los elementos se conjugaron dentro de que es una historia que se podía contar en una sola localización, es un conflicto muy traumático, ¿sabes?, muy perturbador, dentro de que no hay artificios ni efectos especiales, sino es la situación de lo que sucede. Me encanta como no spoileas, pero estás ahí todo el rato a punto de spoilear. No puedo, es que es una peli que tiene muy fácil spoiler, ¿sabes? Y es una película me encanta, pero está muy guay, genera mucha que recomiendo a la gente que vaya a verla, porque lo van a pasar fatal, aunque crean que no lo van a pasar fatal. Qué guay. ¿No? Pero tiene esos altibajos, ¿no? Tiene momentos de comedia negra, de que te ríes de cosas que no te deberías reír,
mientras hay sufrimiento, ¿no? Qué bueno. Ahí en la construcción, en la edición, no spoilers porque no hace falta, No. yo voy sin hablar de contenido, sino cómo construyes la secuencia, ¿no? Para mantener la atención. Si está teniendo tanto éxito es porque está o muy bien construida los planos secuencia o no hay plano secuencia y es plano contra plano, todo el rato plano contra plano. Bueno, ¿Cómo habéis construido ese lenguaje ahí? bueno, ahí pues desde dirección de fotografía, que es Alberto Morago, el director de foto, pues se llevó muy bien toda la selección de planos por parte de Calle, yo creo que es muy acertada y acompaña muy bien la historia, la ambientación sonora, la banda sonora, todo está, te genera esa atmósfera sin salir de ahí que te tiene atrapado en un piso. Que lo que sucede solo lo sabe el espectador y el protagonista, ¿sabes? Con lo cual el espectador es un sufridor más porque ve todo lo que no saben el resto de personajes, ¿no? Y eso es maestría en el guión. O sea, el guión es, o sea, si tú lees el guión y cuando lees el guión dices, hostia, ya sufres tú leyendo. Claro, digo, aquí claro. Es cañero, digo, a ver cómo lo hacemos, ¿no? A ver cómo queda, porque es lo que te digo, del 2D hay que ir al 3D para cuando volver al 2D. Tuviste la película ¿sabes? Terminada y el guión, Claro, o sea, yo hice la dirección de producción, con lo cual yo estuve metido en todo bueno, el entonces rodaje, mejor todavía. en todo el proceso. Entonces, vamos a ver los 3 estadios. En todo el inicio, cuando era un proyecto, que era una ilusión, ¿tú qué pensamiento te venía? Como, ¿esto va a ser posible? ¿No va a ser posible? ¿O qué te convenció para que eso sea una realidad? ¿Y a quién convenció? Bueno, el guión, a nosotros nos llegó el proyecto, ya con 2 productoras dentro del proyecto, entonces teníamos que decidir rápido, porque en un mes más o menos se tenía que rodar sí o sí, porque la localización se la dejaban en esa fecha y ya se salía. Y entonces, claro, el proyecto venía con Calle Casas, que Calle Casas es un director que tiene 2 cortometrajes que han ganado 200 premios a nivel internacional, tiene una peli que había funcionado muy bien, Matar a Dios, entonces digamos que tenía él el sello de que aquí había un autor, había un director que estaba funcionando muy bien a nivel internacional, con lo cual, y tenía un guión muy bien escrito. Sí, me puede tener mucha validación, ¿sabes? pero el guión. Claro. Ahora, el guión. Entonces, la base es decir, yo me leo esto y cuando leímos el guión, dijimos, vale. ¿Pero qué decíais? ¿Flipasteis así como diciendo, claro, ¿qué cojones es esto? Yo dije, esto es muy heavy, digo, vamos a ver cómo sale. ¿Sabes cómo sale? Pero solo de lectura, digo, a mí me ha impactado, ¿no? Entonces, que un guión te impacte en lectura, ahí está. Dices, vale, aquí hay algo. Ahí aquí está, hay algo, sí, ¿sabes? ahí está. Entonces, ahora vamos a ver cómo se hace, si hay maestría a la hora de hacerlo para que luego funcione, ¿no? Dentro de que es una peli muy, muy, muy low cost. Y en la parte de diseño de producción que me mencionas que has estado, claro, cuando se fue realizando, ibas viendo ya la construcción. Con los recursos que teníamos, poder hacerlo, que puedes pedir muchos favores. Pero al momento de crear esa atmósfera, iba coincidiendo, veías una evolución de cómo iba coincidiendo con esa sensación inicial. Claro, yo te tengo que decir que, claro, cuando haces una película de este estilo, que pasa algo tan heavy, que es como tan dura y tal y cual, pero estás en el proceso de rodaje, estás dentro del rodaje y tal y cual, al final pues, tú te acostumbras, ¿sabes? Y dices, bueno, pues, esto está bien, tal y cual. Como un enfermero, claro, ¿no? Dices, bueno, pues ya está, ¿no? Bueno, pues vale. Pero cuando ves la reacción de la gente dices, hostia, pues sí que era cañero esto, ¿sabes? O sea que ya las reacciones ya han validado que aquello que movilizaba en el guión se ha validado. Sí. ¿Sabes? De hecho, nosotros estamos ya trabajando en la siguiente película, que es la que hemos traído aquí, que es Mala Muerte, que la idea es intentar hacer ya, porque es un director que tiene una trayectoria y que tiene una consagración dentro del circuito de género, que nuestro objetivo es intentar ya hacer una película más grande, con más recursos, para que ya se pueda consagrar. Es una comedia negra, que es más fácil, no es tan traumática como ¿Por qué está funcionando tanto la comedia negra ahora? No sé, ¿lo notas que funciona? Sí, bueno, porque yo creo que cuando pasan cosas y con todos los cambios que hay y tal, pues necesitas poder reírte de una forma más ácida y no tan blanca, ¿no? Y nosotros tenemos un humor que es un humor que la comedia negra está muy... Sí, a mí me encanta porque es cierto lo que dices, cuando todo está convulsionado, la forma de descargar de las personas claro. es como decir, vamos a reírnos de este drama porque si no... Y poder ser políticamente correcto y poder reírte de cosas que en teoría no te deberías reír, pues a veces... Me encanta. En la intimidad de un cine, de una sala de cine, de una catarsis conjunta, pues a veces también está bien el decir, esto no me puedo reír, pero si este se ríe, pues yo también me río, ¿no? Exacto, se genera esa emoción colectiva que nos empuja, ¿no? Y entonces este proyecto, claro,
busca pantalla también en el futuro o vas directo a VOD? ¿Cómo? Bueno, la idea es hacer estreno en salas, claro. La idea siempre es intentar tener salas. ¿Por qué pujáis con eso? Ahí tengo una curiosidad, ¿no? Pues mira, por el por qué. por varios motivos. A ver, sí. Las salas, si luego quieres tener más créditos pudiendo aplicar a premios, Vale, sí, ahí sí, ¿vale? claro. Es un requisito que tengas que estar una semana en salas, con lo cual sí o sí tienes que ir a salas una semana. Y segunda, que si una película funciona bien en salas, luego va a funcionar bien en casas. el resto de plataformas. Claro. Entonces, pero es muy importante saber qué diseño de producción tienes, porque una de las cosas en las que nosotros somos muy pesados y le damos mucha importancia es a todo lo que es el P&A, a todo lo que es el marketing y la comunicación. Nosotros somos una empresa que estamos continuamente comunicando las cosas que hacemos, porque si no consideramos que no existen, ¿no? Entonces, si en tu estrategia está ir al cines, es muy importante que tu presupuesto de P&A no se toque nunca, ¿no? Porque normalmente en las películas siempre hay imprevistos, siempre tienes que tirar mano de la fase que viene después, y lo que suele pasar es que llegas a tener la peli acabada, pero te has gastado el dinero antes, y entonces no puedes comunicar a nadie que has hecho una peli, ¿no? Esa es la parte de muchos productores que tampoco son, bueno, no tienen esa planificación tan de negocio, ¿no? Sí, no sé por qué es curioso, porque es un producto en sí mismo. Para mí es porque siendo productor creativo, el objetivo es producir la película, ¿sabes? Y yo creo que hay que tener muy en cuenta también el consolidar la empresa, ¿no? No solo producir películas, sino consolidar empresas y que la gente sepa que has hecho una película. Yo creo, y a lo mejor soy un sacrílego para quien me escuche, ¿no? Que yo entre hacer una película de 1 millón o de 1.200.000, ¿sabes? Yo prefiero hacer una película de 1 millón y tener 200.000 euros para comunicar, porque por 200.000 euros no voy a hacer mejor película, ¿sabes? Totalmente una película de 1.200.000 no va a ser muy diferente a una película de 1 millón, ¿sabes? Pero 200.000 euros de P&A versus nada me permite tener una salida en cines acorde a este presupuesto, ¿sabes? Pero una campaña de comunicación que va a parecer que he hecho una película más grande, ¿no? Total. Y le das la oportunidad hoy en día estamos sobresaturados también de contenidos, ¿cierto? No lo podemos ver todo, ¿sabes? Pues por lo menos que sepan que lo he hecho, ¿sabes? Por lo menos que sepan que lo he hecho, que les haya generado alguna curiosidad de decir, no, aquella película es verdad que vi el cartel o que vi aquella campaña, no, la tengo para ver, ya la veré algún día. Bueno, pues eso es importante también. Totalmente de acuerdo. Dentro de la estrategia de comunicación. Sí, es como que parece ser como que delegamos al futuro, porque bueno, cuando compren o cuando al momento de distribuir ya vemos cómo generar eso. Yo siempre hago la comparación como muy exagerada, es decir, tú imagínate que Nike saca unas nuevas zapatillas, pero no hace una campaña de publicidad para decir que ha sacado unas campañas de zapatillas, eso sería inviable, ¿no? Claro. Entonces, por eso digo que ahí entra la parte sacrílega, porque esto es como un pensamiento como muy comercial, como muy empresarial. Oye, pero ¿para qué hacemos esto? Pues que somos una industria, estamos haciendo productos culturales que buscan sus consumidores. Que aquí te hablo productor que hizo películas que no fueron nada rentables, que de hecho perdí dinero justamente por no tener esa agilidad o esa visión de gestión, que obviamente nadie te enseña y vas como aprendiendo, pero ahora yo a la hora de producir ya decimos, oye, esto va a ser rentable o mínimamente tiene que salir en break-even para... Como una startup, o sea, como un producto, como una Nike. O sea, chicos, estamos haciendo algo para apoyar la cultura y además mantener esos puestos de trabajo que se generan. Claro. Esto de amigos ya ha pasado, en los 30 sí que lo hicimos. Claro, es que el objetivo es intentar consolidar empresa, ¿no? Que tú puedas tener gente trabajando, que no tengan que ser todo freelance, que vienen y van, ¿sabes? Para que puedas ir sentando las bases de que consolidar empresa, aparte, ¿no? Genera que esa gente que está empleada luego pueda ser parte del equipo siguiente, de la siguiente producción, que es lo que genera industria. Pero parece ser como que las industrias culturales y creativas tenemos que nosotros meter esta capa de negocio, y ya viene casi dada ahora por la coyuntura actual, casi por obligación. ¿Qué te sucede cuando tú a un productor que sueña con hacer la peli y tal, le dices, no, tío, o sea, hay que guardar 200 para esto, olvídate de la tercera ARRI, adiós tercera ARRI? Claro. Bueno, yo lo que yo intento en nuestros proyectos siempre es decir, vale, esto no se va a tocar. Lo que hay que para hacer la película es esto.
Ya está, Muy bien. y con eso hay que hacerla. Gestor. Y hay que, los imprevistos y tal van a haber, hay que intentar ser lo más previsor posible, ¿no? Intentar ver dónde vamos a poder tener problemas en el diseño de producción y cómo los vamos a gestionar. ¿Mucho desvío has tenido, por ejemplo, en la última, en la de David Pareja? Claro. La visita? No, bueno, es que lo que teníamos era con esto hay que hacerlo y no había más. Es que no, Y lo lograste, ¿a que sí? Era muy pequeña, sí, sí. Claro, Bueno, pero que quiero decir que... Hicimos Sí, que hay una visión como que no... O sea, eso, que los desvíos pueden ser infinitos, pero no. Si tú vas con las cosas claras... Pero yo creo que es tomar decisiones de decir no. Decir no. O sea, hasta aquí. De aquí no podemos pasar, ¿sabes? Porque si no nos va a pasar esto. ¿Para qué nos tenemos que pasar? O sea, tú pones el ejemplo de una tercera ARRI, ¿no? ¿Para qué la vamos a tener? ¿Vale? ¿Cuánto nos va a sumar esto? ¿Ves? ¿Va a ir más gente a ver la película por tener una tercera ARRI o vamos a llegar más lejos? O sea, hay que saber dimensionar qué tipo de película tenemos. Ya, pues haber un debate ahí. Y dónde. Claro, es que por eso, porque es la historia de siempre con la creatividad, ¿no? Hay muchas películas, la gente no va a poder ver todas las películas. Hay que intentar hacer que sea una buena película, ¿sabes? Pero que el hacer una buena película no vaya en contra de la propia película final, ¿no? Me gusta mucho el tono en cómo lo dices. Se nota que tú, y creo que es parte, ¿no? El venir de lo creativo, interpretación, o sea, como que has pasado por todos los arcos y cuando llegas ya no sé qué edad tienes, yo tengo 42. Yo tengo 46. Bueno, mira, estamos... sí que decir que como que ya vamos como entendiendo que acumulando esos conocimientos diversos, claro, que no sé si pasan tantas industrias, pero en estas sobre todo. Y de repente dices, te voy a comunicar, creador, haz esto bien, yo me encargo, pero porfa, dame fichitas para negociar. Claro. Larry, claro, y negocias, pero con esta actitud. Claro. Y creo que puedes hacer peliculones haciendo esto. Claro. O sea, pues ahora entramos en una década interesante. Sobre todo intentar ser, bueno, tiene que haber transparencia y comunicación. ¿Sabes? 100%. Esto es un trabajo en equipo, o sea, y todos queremos el mejor resultado del equipo. Claro, o sea, lo fácil es el trabajo, lo difícil son las personas. ¿Sabes? Gestionar equipos es lo complicado, porque hay muchos egos, en la creatividad hay muchos egos. Buen titular ese, me ha gustado. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, hay que... Y para eso hay que tener mucha mano izquierda, ¿sabes? Sobre todo desde la producción. Yo siempre entiendo que la parte de la producción es como muy papi, ¿no? Porque todo el mundo va a venirte a pedir. Todo el mundo te va a pedir más, te va a pedir más, te va a pedir más. Entonces, de forma muy diplomática, pero hay que saber decir no. ¿Sabes? Esto sí se puede, esto no se puede, y ver hasta dónde se puede llegar. Y tienes que tener tu estrategia de producción sabiendo que esto va a pasar. O sea, si el presupuesto que tú calcules que te vas a gastar, la realidad dice que luego va a ser más. Entonces, ese más que va a ser, lo vas a tener que tener contemplado para que, en mi opinión, no te penalice. ¿Hay alguna lo cifra? Que viene en la fase que viene después. Exacto, bueno, total, eso ha quedado clarísimo y creo que, de otro lado, creador, ten en cuenta esto, por favor, que los productores no son personas que te vienen a acotar, claro, sino a definir un territorio de diálogo. Y claro, y porque tú piensas que como creador tú quieres hacer tu película, ¿sabes? Pero que sobre todo que esa película te permita hacer la próxima, ¿no? Y también, efectivamente. Y para que te permita hacer la próxima, yo tengo que conseguir que se vea mucho esa película o que viaje bien, y para eso necesito tener recursos. Si yo pongo todos los recursos en hacer tu película, ¿sabes? Pues a lo mejor no puedes hacer la siguiente, porque no hemos podido comunicar, porque yo no le puedo dar las herramientas luego al distribuidor o a la gente de ventas que también las necesita, ¿sabes? Para poder hacer ese trabajo. O sea, digamos que la cadena es muy larga, ¿no? La cadena industrial de la cultura audiovisual, y hay que tener contempladas todas las fases, ¿no? Y parece como que se tiene mucho peso en la fase de producción, ¿sabes? Y la fase de exhibición y viaje y todo lo que pasa después es como que menos importante. Eso ya saldrá, porque es que como mi peli es buena, la gente la va a querer ver. Pero también el director tiene que saber, bueno, director, creadores y demás, que luego hay roadshow que hay que meterle energía, tiempo y, bueno, tiempo que ya también es dinero y dinero, porque capital. Luego es un mercado en el que la peli se convierte en un producto y hay muchos productos que compiten por el mismo hueco en el mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues tú tener ese hueco en el mercado, ¿no? Vamos a hacer este melón ahora. Vamos hacia la etapa final. Sé que está muy interesante y de hecho, bueno, si tú estás de gusto, yo sigo roto, ¿eh? Ahora vamos a este melón que es la etapa de la distribución, ¿no? Como ya has creado la peli, está genial, la has exhibido, bueno, en principio festivales, gana, ¿no? Premiada y tal y cual.
¿Ya has negociado con la VOD o, Claro. o estás a punto de negociar? Claro. ¿O lo has hecho desde el inicio? Bueno, tú intentas siempre hacerlo lo antes posible, pero muchas veces, hasta que la peli no está acabada, ¿sabes? Y ven el resultado, pues no se entra. En esta película, por ejemplo, no se entró y ahora con los resultados se está empezando. ¿No te parece injusto Entonces, eso? Me parece la realidad. Vale, me gusta. Valorar que sea justo o injusto no, es la realidad del mercado y esas son las reglas que hay, ¿Vale o no vale? Esto tiene que estar hecho. Entonces tú tienes que saber que esa es la realidad, ¿sabes? Para intentar ver, bueno, qué atributos tiene mi película y cómo los cuento yo, ¿sabes? Para poder llegar antes, ¿sabes? O, vale, mi realidad es que con estos atributos tengo que hacer una buena peli y ya está. Lo voy a intentar, ¿sabes? Pero lo más probable es que me digan que no, porque como la mía, pues van a haber muchas más, ¿no? 100%. Y en tu caso, lograsteis hacer la peli, Claro. ese producto lo tenéis, empieza a tener Entonces resultados. ahora, es decir, entonces ahora, si la peli está funcionando bien, entonces ¿cuándo puede generar el deseo? Y dices, bueno, pues eso es maravilloso, ¿sabes? Porque entonces a peli hecha, ¿sabes? Pues igual puedes conseguir una mejor negociación, ¿sabes? Porque ¿Y ya ahí cómo está- haces? ¿Qué estrategia está sigues? comprobado. O lo que puedas contar, ¿no? De voy a guardarla durante una temporadita para, ¿no? Para aumentar esas premiaciones. No, ahí O ya empiezas a hablar, ya. Además, en este caso, además, que somos tres productoras, pues es hablar mucho con Claro. que es un viaje en común, ¿no? Y ver, siempre evidentemente hay que intentar que si es algo que está generando deseo, pues intentar obtener el máximo rendimiento posible, porque además esta es una película que se ha hecho a pulmón, ¿sabes? Con lo cual, pues todo lo que vuelva, pues bienvenido sea, porque es recuperar, Bueno, ¿no? Y es un buen recuperar dato el que es das. complicado. Pero es un buen dato que das también porque las casas productoras, que suelen ser ya coproducciones la mayoría, decíamos, ¿no? Una buena estrategia antes de grabar una buena estrategia es coproducir. Nosotros lo seguimos, vosotros también, te amplifica más, te indexas, desde el punto de vista de la inversión, te indexas en activos, y al momento de la decisión, o te vuelves más inteligente o más burocratizado. Es decir, ahí está quizás una... ¿Cómo lo vives tú? Vale, estas tres productoras, chicos, tengo Netflix, tengo Disney y tal, ¿qué hacemos? Y dice, no, yo Disney no me gusta porque no sé qué. Y no, pero chicos, aquí tenemos el producto terminado, por favor, vamos a venderlo. Claro, exacto. Pues evidentemente vas a intentar tener la mejor oferta. Ahí manda oferta, no hay tanto discusión entre productoras, más la mejor oferta y punto. ¿O? En una película como esta, que es una película complicada, sí. Claro, en una película que es complicada vamos a intentar, y cuando es una película que has hecho completamente a riesgo, pues es intentar recuperar la inversión que has hecho en la película y que eso te lleve a que la película se vea, ¿sabes? Que esté al acceso del público, ¿no? Claro, y ahí no puedes tardar tampoco mucho porque si tardas puedes perder lo que decías tú, el deseo tanto de los festivales o del público como de la industria. Claro. Ahí tienes que sintonizar esas dos cosas. Sí, eso es que es elemental. Son los tiempos del mercado, ¿no? Y cuando estás ahí, pues hay que gestionarlo. ¿Habéis ya hecho ese paso o todavía estáis sin desvelar? Hasta ahí puedo leer. Hasta ahí, venga, me encanta. ¿Ves cómo voy rascando? Me ha encantado, Coqui, un crack, la verdad. Oye, Coqui, ¿tenéis así cosas que puedas contar aparte de la peli que tienes por delante? ¿Otras? Sí, bueno, nosotros somos una productora un poco peculiar, la Charito Films, estamos en Barcelona, es una productora que se fundó en el 2017 por Diego Rodríguez, que él es un ex agente de bolsa reconvertido a productor. Me encanta. ¿Ves? Con lo cual él tenía esa afición por el cine y por entrar en la producción y encontrar la manera de crear como nuevos vehículos de financiación para poder reproducir, ¿no? Y sobre todo ahora a través de las deducciones fiscales, a través del contrato de deducción fiscal, esa es una manera por la que ha entrado mucha financiación a los productos, a los proyectos. Nosotros hacemos mucha intermediación para conseguir esta financiación para proyectos y evidentemente a nuestros propios proyectos lo metemos, ¿no? Y la verdad es que eso, hablando con compañeros de otros países y tal, eso es algo que en España está mucho mejor de lo que nosotros igual somos conscientes, ¿no? Aparte de que en mi opinión es que los porcentajes tendrían que ir subiendo, porque son ayudas indirectas, ¿no? Y permitiría que, bueno, pues, o sea,
evitaría lo que está pasando ahora con el País Vasco, de que todo el mundo se quiere ir a rodar allí porque hay más deducción fiscal. Significaría quitar presión a las ayudas directas, como son las del ICA, porque te podrías llegar a plantear el hacer una película solo con la deducción fiscal y con una preventa, ¿no? Es que, claro, ahora, por ejemplo, nosotros, no recuerdo bien si es el 66 bis o algo así, que lo que permite es a un grupo empresarial pues, destinar, ¿no? Te cubre una parte del presupuesto, te la paga, y Hacienda le deduce. Claro, esto lo que funciona es que tú por hacer una película generas una deducción fiscal, ¿vale? Esta deducción fiscal te la tienes que aplicar a ti, ¿vale? Pero como normalmente los productores no tenemos beneficios como para aplicarnos esa deducción fiscal, la ley lo que permite es este crédito que se lo vendas a alguien que tiene que pagar impuestos, ¿vale? Y esa persona que tiene que pagar impuestos te va a decir, pues si yo ya tengo que pagar impuestos, pues para pagarlos en julio a Hacienda o para pagártelos a ti, pues los pago de una vez. Entonces, ¿de qué manera les incentivamos? Decimos, vale, pues la parte que pongas aquí, el 20% es rentabilidad para ti. Entonces, ese 20% no me lo tienes que pagar, ¿sabes? Pero para Hacienda le consta como que lo has pagado todo. Esa es la manera, claro, hoy en día hay pocos productos, por decir ninguno, financieros en el mercado que tienen un 20% de rentabilidad. Es lo que está haciendo que las empresas se interesen por invertir no en cultura, ¿sabes? Porque por rentabilizar su dinero. Y la consecuencia es que están poniendo el dinero en que cultura, generan cultura. ¿no? Claro, entonces eso cuando yo este año pasado en Cannes tuve reunión con una persona del Ministerio de Cultura de Brasil, porque ellos estaban haciendo benchmarking para ver qué estrategias hacían tal y cual, y le explicaba el caso de España, ¿no? Y yo le decía, es que a las empresas, puede haber empresas que puedan tener esa sensibilidad cultural de invertir en cultura tal y cual, pero las empresas, su objetivo es ganar dinero, ¿sabes? Y rentabilizar el dinero, ¿no? Entonces, si tú pones una rentabilidad que sea interesante, van a mirar hacia la cultura porque es por su beneficio, pero de rebote, ¿sabes? Están financiando cultura y esto, ¿qué segunda parte puede traer? Que de repente quieran decir, oye, pues yo quiero más. ¿Ves? Oye, pues esta película tiene algún gap, ¿puedo invertir más en esta? Es que se está convirtiendo en un espacio tipo cripto, ¿no? Para tradear con activos. Y me gusta que tu fundador se llama Diego Rodríguez. Diego Rodríguez, que me parece muy crack también en ese aspecto, porque muy visionario, de ver un espacio no tripulado por mentes muy pragmáticas, ¿no? Desde el punto de vista de los activos, los negocios y la inversión. Y me parece muy interesante porque ahora, justo aprovechando estas estrategias, mediante las Fin Commissions y estas decisiones de tax rebate y de inversión, pues me parece que podemos empezar a desagotar más la parte del IKA, ¿no? Totalmente. Que era algo que se criticaba mucho también, porque creo que fue un híbrido interesante, que cuidaba la cultura, pero no tenía tanto en cuenta el negocio. Y ahora estamos al revés, vamos al negocio que genera cultura. Claro, y estamos haciendo que las empresas, las grandes empresas que se dedican evidentemente a gestionar sus productos y tal, pues, pero que sigan buscando lugares donde invertir sus beneficios para rentabilizarlos al máximo, que es completamente lícito, pues puedan de repente girar el foco, ¿sabes? Y mirar en la cultura, tanto en el audiovisual como en el teatro, ¿no? ¿Y por qué? Pues por un beneficio personal, pero ese beneficio personal puede conllevar algo más. Puede conllevar que pasen más cosas, ¿no? Y para mí eso es lo interesante. Perdóname, que vemos que limpian mucho aquí en el edificio y perdón, tú que estás de otro lado, que están igual haciendo ruido, igual estás escuchando. Y yo creo que eso es lo interesante, ¿no? O sea, que la industria pueda, la parte industrial de un país pueda mirar a la parte cultural. A mí me parece brutal eso. Más allá de la exigencia de que esto es cultura, tienes que mirarnos, ¿sabes? Es entender que la empresa, la gran empresa, va a mirar allá donde pueda obtener una rentabilidad, ¿sabes? Pero pueden pasar más cosas aparte de eso, ¿no? Con lo cual a mí me parece una iniciativa brutal. Vamos a despedir ahora al chico que va con el carrito. Ahí está, ahí se va. Bueno, perdona, es que yo tengo muchos rollos. No, y me encanta y esto no corta, aquí no cortamos nada, tú sigues ahí mirando y todo sigue fluyendo. Buenas políticas en general, tenemos un mercado propicio que está acomodando estos pasos muy enfocados al negocio. Es una industria muy potente y que está creciendo. Gracias a las plataformas, los contenidos en castellano
ahora son potentes y ya no hay por qué traducirlos, ya podemos competir de una forma... A eso iba, exacto. Podemos ser más competitivos, ¿no? Pero aún así seguimos sin poder competir. O sea, una producción, el presupuesto medio de una película en España, que puede estar entre 3,5 millones, 5, es irrisorio. Nada. Si cruzas el charco, ¿no? Eso no es ni una película de bajo presupuesto. Estados Unidos es una peli que puede ser 20 millones para arriba, ¿no? ¿Ya? Claro, es una película de bajo, ¿eh? De 10 millones, 20 o sea, millones 10X. para ellos es bajo. 10X más. ¿Sabes? Claro. Es curioso porque el mercado no es más grande que todo el iberoamericano, por ejemplo. Claro. Sin embargo, ahí marca como que la cultura del arrojo, del riesgo que asumen también los productores tradicionalmente y del tamaño de las cosas como se hacen. Lo mismo lo vemos en el mundo de las startups. Startups valoradas en 100 millones y aquí las valoramos en 1,5 millones. Y si lo logras es porque el mercado, vamos, ha sido un boom de mercado. Claro. Pero allí ya las valoran desde el inicio con una estrategia global y demás. Claro, pero porque es más grande también, claro, tú estrenas una película en Estados Unidos, la estrenas en 3.000 pantallas. ¿Sabes? Claro. En España no, entonces por eso está bien el tener sinergias con Iberoamérica, con otros países, para intentar llegar a más pantallas. Pero ya se ha roto también ese esquema. Es decir, coexiste, pero tú puedes directamente, la siguiente peli, de hablar con Disney y decir, mira, ya te la vendo a ti, toda para ti, claro. Vamos a hacerla. ¿Te van a poner 10 millones para hacer una peli más grande? No lo sé. No, igual no. ¿Sabes? Claro, esa es la aspiración, ¿no? El que puedan subir los presupuestos. Fíjate, ahora para poder tener proyectos más grandes e incluso, ¿sabes? Poder aspirar a cosas que a lo mejor no te plantearías, ¿no? Porque pero me estás abriendo ahora mi cerebro como ese check de si el proyecto que tenemos en desarrollo, vamos directamente con Disney solo en el momento de la distribución. Pero en vez de eso, oye, ¿por qué no entráis ya? Si sabemos que vais a terminar comprando, porque es casi obvio, porque estamos en este canal. Venimos hablando hace años y tenemos ¿por qué no hacemos este proyecto en vez de 1,5 millones o 2? ¿Por qué no nos vamos a la puta locura y damos el salto? Siempre me ha volado a la cabeza eso de que quién logra, esos productores cracks que logran... que de repente una producción sea de 100 millones. Claro, porque tienen que analizar todo el riesgo, es una multinacional, ¿sabes? Hay muchas cosas que entiendo yo que tienen que valorar y luego los resultados nadie te los garantiza hasta que la película no está ni acabada. Tampoco a ellos, claro. Los propios. Claro. Por eso es tan complicado que puedan entrar poniéndote esa pasta, ¿no? No sé, yo tengo la sensación de que hay que forzar, esta mentalidad de nuestro lado está, de la industria, de los productores, productoras, que están forzar eso, es decir, chicos, esto tiene que valer más, no por el revenue nuestro, sino por el producto. Vamos a llevarlo a otro nivel. Por el valor de mercado, por el valor de la industria, pero eso es complicado. Estoy de acuerdo que es complicado, pero si forzamos, porque fíjate, producciones que son medianas, de 3, 5 millones, que aquí son potentes, de repente triunfan en Japón, no sé qué, en el caso del Hoyo, con Galder, Carlos Juárez de Basque Films, que de repente, no voy a decir los números, pero porque las sé de oídas y tal, pero vamos a imaginar que fueron 2 millones máximo, todo el trabajo hecho, y lo venden por X. Claro, pero lo venden por X cuando han vendido ya todo el mundo, lo ha visto todo el mundo, la siguiente película ya a ellos sí se les permite decir, vamos a hacer una peli con X millones, porque el propio productor dice, chicos, ya sabemos que hemos resonado, pero ¿por qué no desde el inicio? Creo que es mentalidad, Sí, claro. Es convencerles. Bueno, porque yo creo que es lo mismo. ¿Quién va a gestionar este dinero? ¿No? ¿Qué mentalidad empresarial, qué capacidad de gestión hay detrás del equipo al que yo le tengo que poner todo este dinero para que sea gestionado? Sí, pues gestionar 100 millones... Claro, ¿qué garantías tengo yo, ¿no? Claro. Cuando tú has gestionado un presupuesto así de grande, ¿sabes? Con todas las complicaciones legales, burocráticas y de contabilidad, ¿no? Sobre todo de contabilidad, es difícil ahí. Todos los filtros que se tienen que pasar para... Entonces, eso entiendo que es complicado. ¿A ti te da miedo? Por ejemplo, tú y yo, vamos a coproducir una peli, tenemos 100 millones. Claro. ¿Verdaderamente tendríamos miedo de gestionar eso? No tendríamos miedo, tendríamos una responsabilidad.
Más grande, nada más. Claro, tendríamos que ser profesionales y saber muy bien cuáles son todos los requisitos y saber todo lo que implica que una empresa, un multinacional, ponga 100 millones en ti, ¿no? Toda la dimensión que de repente tiene que suceder y evidentemente toda la gente con conocimientos de empresa y de gestión, No, claro, ahí sí, claro. y de gestión y de contabilidad mundial, porque vas a tener que dar reportes no solo aquí, sino vas a tener que saber cómo se trabaja. Claro, claro. O sea, se magnifica la complejidad de la situación, pero evidentemente no es imposible, ¿sabes? En España hay multinacionales, hay gente que trabaja con Pero millones claro, de euros de presupuestos. Sí, hay pero filiales, contratan a ¿sabes? agencias, a consultoras externas. O sea, creo que cuando es como los fondos de inversión en startups también. O sea, al final tú tienes un comité, tienes un equipo de administración del capital, tienes un management fee que gestiona Claro, o sea, eso. ¿cuándo a una startup le van a poner 100 millones para que crezca, ¿no? ¿Cuándo va a levantar 100 millones? No, depende de la estrategia. En una próxima ronda, pues cuando demuestre, ¿sabes? Bueno, el producto, claro. Que tienen esa capacidad, que están preparados para gestionar un salto de 100 millones. ¿no? O no, porque yo he visto casos de startups que hoy son scale-ups gigantes y como tú y yo, ¿eh? Sí. Así, de pie y huesos, Sí, claro. 2 personas y ahora son 1000, pero... Claro, pero no empezaron, ¿sabes? Cuando lanzaron la startup, no empezaron con una ronda de financiación de 100 millones. No, ellos no, en ese caso, por ejemplo. No. Es muy raro que esto suceda, ¿sabes? Pero pasa. ¿Pero por qué en Estados Unidos pasa más? Eso es lo que a mí me cabrea. Porque... Wow, están más locos, tienen más dinero para perder. Puede ser, sí, por el tamaño del mercado. Hay mucho, claro, es más grande, hay más millonarios por metro cuadrado. Ok, me ha encantado esta charla, ¿eh? Si tú te vas a China, pues si en China hay 1.000 millones de personas, pues hay No, 120 millones de millonarios. Hay más millonarios en China que personas en España. Claro, eso es otra dimensión, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, igual la clave está en que esas coproductoras también sean una de China, una de Estados Unidos y una de... Claro. Y ahí va el juego. Evidentemente, hay que intentar generar sinergias por todo el mundo, ¿no? Y probar y saber que es un viaje que es complicado y que tienes que intentar tener las herramientas para que sea lo menos complicado posible dentro de que esta industria es complicada. Todo a mí me encanta, Coque, la conversación, me ha encantado. No sé cuánto tiempo llevamos, pero podríamos hacer como un loop eterno charlando, me parece. Hay un flow. Y ya para terminar es decir que creo que de esta conversación lo que extraemos es todo el arco, ¿no? Que hay que tener en cuenta a la hora de producir, pero que también hay mucha cuestión de mentalidad, que la mentalidad te posiciona. Sí. Si al final somos personas con personas que queremos levantar proyectos, casas, cosas, productos. Sí, y es importante trabajar desde tu honestidad. Estoy contigo también en eso, 100%. Muchas gracias, Joaquín. Encantado. Auténtico placer.